Hoy vamos a continuar con nuestra hermosa lectura. Recordemos que estamos en el capítulo 3. Para los que tienen el libro, esta es la página 45, ¿ya? Y estamos en el capítulo 3 que se titula La percepción inocente. Y hoy vamos a comenzar leyendo la parte 4 de este capítulo, que tiene como título El error y el ego. Así que preparémonos porque creo que el ego va a empezar a aparecer más seguido de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, parte 4, el error y el ego. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Y dice, las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles a ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarla y por consiguiente el conocimiento queda vedado para ti. Y este está asimismo vedado porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, en el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento preceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que esto es lo único de lo que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. La mente está, por consiguiente, confusa, porque sólo la mentalidad uno está exenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es. Y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí, y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre tiene cabida. Tal como percibes, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí que no te puedas liberar del miedo
hasta que no te des cuenta no solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se vea afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que sólo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. En un estado de mentalidad milagrosa, porque sana la percepción errónea, la cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento la voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir ambiguamente, y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles. Pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su origen, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último, no obstante, es imposible, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibir con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación con el conocimiento, que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo. En un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu que goza de absoluto conocimiento no puede avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí, se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra ahí. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección, porque como ya he puesto de relieve,
El conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido jamás destruido. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y saben, por lo tanto, que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al Espíritu y su conocimiento. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la importancia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito. Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que elegirías. Pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar. Todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora y al hacerlo hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Así termina esta parte 4 que nos hablaba del error y el ego, cómo son lo mismo, que es a través del error que hemos creado un ego y que es a través del ego que elegimos erróneamente, porque él mismo es un error de percepción que nos dice que apareció después de habernos creído separados de Dios, de la separación. La separación es el error original, no el pecado original. El pecado original no existe, pero es el error original de percepción que tuvo eh, ese ser que se sintió excluido de su lugar de origen, que más que excluido olvidó su lugar de origen, olvidó que es espíritu y se confundió con todo lo que podía ver y percibir a través del cuerpo. Por eso te dice que es importante el cuerpo, pero tú no eres un cuerpo, tú eres espíritu. Así que lo importante y lo más fundamental de este libro es que lo que intenta realizar a través de tanto el texto como las lecciones y todo lo que contiene posteriormente a eso, es lograr que las mentes sanen, que los egos tomen su lugar y no sean el protagonista, porque la elección del ego siempre es una percepción errónea. ¿Ya? Entonces, cuando habla ahí de muchos son los llamados, porque la frase original dice, a ver, ¿dónde está?
Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dice, debería rezar en realidad. Todos son llamados, no muchos, todos. Y cada uno de las conciencias de las mentes son llamadas. Pero pocos eligen escuchar ese llamado. El llamado a soltar creencias, a soltar prejuicios, a soltar esos pensamientos que están basados en el error. Y como no puedes escuchar, no puedes acudir al llamado, así de simple. No es porque no estés elegido, eres tú mismo quien te eliges, eres tú mismo el que elige escuchar. Entonces dice, las mentes sanas pueden hacer esto ahora, de elegirse, de sanar. Y al hacer hallarán descanso a sus almas, porque el alma muchas veces no está siempre en conflicto con el ego, ¿no? Compiten. Eh, Dice, Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Así que si no estamos en la paz, y siempre lo repito, si no estamos en nuestro gozo, es porque eh, estamos fuera de nuestra realidad, de nuestra verdad, ¿ya? O sea, en el ego. Entonces, desde ahí ya tenemos un punto claro de en qué lugar nos encontramos, ¿ya? Lugar emocional, mental, espiritual, de las sensaciones. Así que vamos a pasar a la parte 5, que nos va a hablar, y el título dice, más allá de la percepción. Dice, he dicho, me encanta cuando Jesús dice, ya te he dicho, porque nos dice muchas veces, te lo he repetido 50.000 veces, pero te lo seguiré repitiendo, no te preocupes. Dice, he dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza, y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro asimismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentan más adelante. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamientos ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Aún así, eres perfectamente estable tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación.
Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no querrías saberlo si estuvieses en una mente recta. La pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica que no solo, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar tu imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir a una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre, cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te liberarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. La oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración, en su sentido usual, deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podrías parecerte a tu Padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. La afirmación: Dios creó al hombre en imagen y semejanza propia, necesita ser reinterpretada. Imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza como de una calidad semejante. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. No hay nada más. La percepción, por otra parte, puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización,
de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Se va a las pailas, digo yo. Percibir se vuelve imposible, dice. La verdad solo se puede conocer. Toda ella es igualmente verdadera y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a Él. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición eternamente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, que son sus pensamientos. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria, puesto que la percepción se basa en la escasez. Los que perciben no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. La percepción se basa en un estado de separación, así que todo aquel que de alguna manera percibe tiene necesidad de curación. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Dios y su milagro son inseparables. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Tu valía está más allá de la percepción porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Y así termina esta parte 5, que nos hablaba que tenemos que aprender a ir más allá de nuestra percepción. ¿Y por qué digo la palabra aprender si ya tenemos todo el conocimiento? Porque como seres que han olvidado quiénes son, tenemos que reaprender para recordar. Y el aprender es solo un instante, es solo un... Si lo vemos en el tiempo lineal, solo ocupará una parte de nuestro tiempo, porque después, cuando lleguemos a ese gran conocimiento y dejemos de percibir y solo saber, es esa sensación que uno tiene a veces, es que esto ya lo sé, y lo sé, y punto. Eso es conocimiento. No he percibido nada, no he sacado ninguna conclusión con mi mente. Por eso dice, habla ahí
en el capítulo de la ingeniosidad, que está súper bien ser ingenioso, pero son artimañas del ego que se cree escaso y que cree que tiene que inventar algo para salir de un problema, para solucionar algo, porque solo ve eso, problemas. Y aquí te dice, el conocimiento te va a mostrar que no existen los problemas, no existen las situaciones difíciles, es solo tu percepción la que las percibe así. Es como tu etiqueta, esto es un problema, esto es bueno, esto es malo, y ahí pues dice, vive en la dualidad, por eso siempre está así. Ahí te dice, es un vaivén, es un pasar de una cosa a otra. Entonces, lo importante de esta parte es que te dice que solo conociéndote a ti mismo, solo basta con eso para que conozcas todo, tengas todo el conocimiento, porque tú ya lo eres todo, eres ese todo. Así que por eso es tanto que ha sido de moda el autoconocimiento, que también se ha tergiversado un poco creyendo que tengo que conocer, no sé, cosas de afuera también para conocerme a mí, pero solamente para conocerme a mí tengo que entrar en el silencio, en mi sentir. Ese es el verdadero herramienta de conocimiento que tengo. Sentir lo que estoy sintiendo. Vamos a seguir para ver si alcanzamos a terminar este capítulo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque esta parte que habla de la percepción inocente, de volver a la inocencia, de empezar a... mira, si ya somos buenos perceptores, al menos percibamos más verdaderamente, hasta que dejemos de necesitar percibir, ¿ya? Que eso se va a dar naturalmente, no es algo que yo tenga que hacer. Eso se va a dar naturalmente a medida que abramos nuestra mente, a medida que hagamos nuestro proceso de autoconocimiento, ¿ya? Pero es un proceso. Estamos en el mundo del tiempo, así que tomémonos el tiempo, tengamos paciencia. Entonces vamos a ir a la parte 6 que nos habla de los juicios y el problema de la autoridad. Vamos a ver. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otro, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Si yo juzgo a otro, en realidad me estoy juzgando a mí mismo. ¿Ya? La decisión de juzgar, en vez de conocer, es lo que nos hace perder la paz. Cuando yo juzgo, es como mi mente ya supo cómo era el otro, así que lo juzgo. Y salgo de la paz porque mis juicios generalmente no son muy benevolentes, ¿no? Y pierdo mi paz inmediatamente, pues me da rabia, me da ansiedad, me da... Es brutal. Entonces, dice, la decisión de juzgar en vez de conocer, o sea, de observar para que se me muestre la verdad, es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción. Y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido.
Una de las ilusiones de la que adoleces es la creencia de que los juicios que emiten no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad, a menos que también creas que aquello contra lo que juzgas, perdón, aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente, no crees esto, pues de lo contrario, no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso, estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos y contigo misma sin emitir juicios de ninguna clase. Es como, los libero. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre produce la creencia de que es imprescindible juzgar o evaluar, que es lo mismo. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo has perdido el control sobre ello. Por eso es por lo que ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí, no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Cuando te sientes cansado, es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien, es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido
y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa: el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo. De tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es el autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar que tú realmente existas. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Cuando perdemos algo, ¿no? Ay, no sé dónde lo dejé. Bueno, eso nos pasó con el poder. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia. Si no te gusta estar en paz, allá tú, te dice aquí, allá tú. Pero no de establecer lo que ésta es. El problema de todos tiene que resolver, que todos tienen que resolver, es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede, en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar tu verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios,
sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo por razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre. Y de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca, y aquí viene una frase, busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Así que a rezar, chiquilla. Voy a leer esto de nuevo. Dice, en vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. ¿Cierto? No es buscar. Solamente tengo que tener la voluntad de alcanzarlo. No tengo nada que buscar. Si ya está aquí. ¿Ya? Entonces habrás dicho, dice, sé lo que soy y acepto mi herencia. Mi herencia es la paz, no nos olvidemos. Y el autor de mi ser no soy yo, es Dios. No tengo que crear las cosas por mí mismo, ni resolver las cosas por mí mismo. Ahí viene la mente tratando de resolver lo irresoluble, porque el conflicto está solo aquí, no está sucediendo afuera. Afuera refleja lo que está dentro nomás. Entonces, cuando yo resuelvo mi conflicto interior, esa creencia de que están pasando cosas, que puedo ser dañado, de que me pueden insultar, de que me pueden... Cuando yo resuelvo ese conflicto y sé que nada de eso es verdad, no voy a tener que vivir nada de eso. Voy a leer un comentario de la Isabel. Dice, y si juzgo mucho a los demás, es escena de que me juzgo mucho a mí misma. Tal cual. Es eso. Dice, la mente no puede resolver los enredos que ella misma ha creado. Es que eso te dice. No puedes resolver con tu mente el problema que tu mente creó. Es como tratar de salir del fango estando ahí mismo en el mar. No vas a poder salir por ti mismo de eso. Eh, es imposible, vas a necesitar la ayuda. Por eso te dice, la oración aquí es necesaria. Mientras percibas separado de Dios, vas a necesitar orar. Así que úsala como tu herramienta de perdón. Perdonar que me olvidé que yo soy eh, un espíritu, que soy paz, que juzgar no es mi función, ¿ya? No, no es algo intrínseco en mí. Entonces, por eso te dice, pide perdón. El perdón lo único que hace es decir, ay, me equivoqué, perdón, pero no es decir, no es dar verdad, no es pedir perdón por algo que sucedió, es decir, es que en realidad nada sucedió, así que me perdono nomás, fue toda una ilusión. Eh, el perdón dice es comprender que nadie te ha hecho nada y que tú no le has hecho nada a nadie, que fue solo un error de percepción.
Más allá de las cosas físicas, como que uno actúa y, no sé, le pegué a alguien, algo físico, ya, pero eso fue parte del error, fue el efecto nomás del error. Yo lo corrijo y eso queda perdonado, saneado, expiado, ¿no? Deshacer el error. Y ya son las 12:21, pero me voy a lanzar nomás. Vamos a leer esto que queda, que es la parte 7. Y dice crear en contraposición a fabricar. Y ojo, que aquí el que fabrica es el ego, el que crea es Dios. Entonces, eso es súper importante. Por eso vamos a terminar esta lectura, que son 2 planas y media, así que vamos a leerla. Dice, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Y aquí te va a hablar de cómo te ves a ti mismo, así que atento. Dice, todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tiene como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer en un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil, es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto. De lo contrario, no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarse a ti mismo. Y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está directamente en oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos. Y estos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamientos que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente, todas sus creaciones son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es erróneo. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son
está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, por lo que a lo sumo puedes hacer, por lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamientos y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en ese punto y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer que lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de por qué puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. El diablo es la creencia en la separación. Eso es todo lo que es. ¿Ya? Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente, y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase de miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que sea así. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que puedes reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo, porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Así termina este capítulo, así termina esta parte, justo 12:30.
Sentí hoy que era importante terminar este capítulo porque de aquí en adelante eh, fue cuando yo sentí que este libro me atacaba, porque ataca mi ego, ¿ya? Pero no lo ataca, lo deja al descubierto nomás, muestra sus estrategias. Eh, la Isa se tiene que ir. Sí, ella siempre se va justito a la hora, así que gracias a la Isa. Ahí le dejamos el mensaje porque yo sé que ella después escucha. Así que mil cariños a la Isa porque ella ha sido también una divulgadora de este espacio. Yo le doy las gracias desde aquí. Ella tiene un grupo en Telegram donde cada lunes o cada martes avisa que está este encuentro. Así que muchos, de hecho, hay muchos inscritos aquí que no están presentes, pero la lista de inscritos y a los que yo les envío la grabación son más de 60 personas, chiquillos. Así que creo que son como 80, ya perdí la cuenta. Entonces, y no se han desuscrito porque está la opción de salirse del grupo. Entonces, mi ego quiere controlar si escuchan o no, pero yo sé que ellos van a escuchar los audios cuando los tengan que escuchar, cuando los tengan que oír, cuando les haga sentido, porque esto va a quedar para siempre grabado. Entonces es maravilloso. Eh, yo no quiero ahondar más en esto. Creo que esta lectura fue bien clara. A ratos se ponía un poquito confusa. A Jesús le gusta usar los trabalenguas porque sabe que nuestro ego es enredadísimo, po. Es bien loco. Pero yo saco el limpio aquí de esta última lectura, que dejemos de percibir y entremos a ese espacio de conocimiento poco a poco. Y eso se va a lograr cuando realmente eh, integremos en nosotros, no desde la mente, que nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos, que somos una creación, un milagro de Dios. Y como lo hizo Dios, nunca va a desaparecer, porque Él nunca va a dejar de, nunca vamos a dejar de estar en su pensamiento creador. Así que de eso podemos descansar. Ay, no voy a desaparecer, gracias Dios. Menos mal que no soy yo la que me creé, porque si no, hasta en este minuto estaría, pero ya habría colapsado el universo, ¿no? Entonces, gracias por eso dice que siente alegría porque no sea así, por Dios, alégrate de eso, porque Dios nunca va a cambiar. Hay una canción que escuché hace poco y ahora me hizo sentido cuando estuve leyendo ahí, porque dice que tú nunca vas a dejar de ser hijo de Dios. Y la canción dice, descansaré en tu poder porque tuya soy hasta el final. Y así es. Así que con esa frase, mire, de hecho esta canción la compartí en un grupo de WhatsApp que tenemos, pero encontré una versión cantada en español, porque la que la canta en inglés. Es preciosa la canción. Y se las voy a mandar las dos versiones para que las escuchen. Con el audio se las voy a enviar, porque es preciosa. Se ha convertido en mi nueva canción favorita. Porque además musicalmente es preciosa, preciosa. Así que se las voy a compartir. Así que eso hasta hoy. No sé si alguien antes de despedirnos eh, quiere compartir algo, decir algo, expresar algo. Y si no, lo dejamos aquí y nos vemos el próximo martes, sin dudas. ¿Ya? Así que un abrazo, les agradezco infinito. Gracias a la Fran también que me dio su gracias. Eh, Así que nos vemos. Vamos a partir con el capítulo 4, ¿ya? Que habla de las... Muchas gracias, Clau. Pucha, yo no pude estar mucho, justo me llegó una cuestión que había comprado que la tuve que armar, revisar, así que me la perdí, pero voy a ver los audios después. Muchas gracias por todos los martes, me encanta.
Gracias a ustedes también. A mí me encantan también los martes. Sí, Gracias, hemos dado un Claudita. Es que a nuevo. mí me tengo mala comprensión de lectura, me cuesta demasiado leer. Entonces, como cuando tú después vas explicando y todo, es como, ah, claro, eso significa. Entonces, a mí me sirve muchísimo, así que de verdad que te lo agradezco un montón. Gracias a ti. No te preocupes que yo también tenía mala comprensión lectora, de hecho ni sabía leer. Bueno, entre mala comprensión de lectura, el déficit intencional, no mal. Así que, Y nunca me imaginé que iba a terminar leyendo un libro para tantas personas. Es súper loco. Rebeca, maravillosa, además que tu tono, te juro que es como que de repente estoy leyendo y llegas como que oh, me dan ganas de escuchar y dormir, no vas ahí, tan relajante tu voz. Sí, así que gracias. Muchas gracias. Gracias por eso y también a expandir esto, a quienes ustedes piensen que le pueda servir, siéntanse libres de expandir los audios y todo, porque esto es del mundo, ¿ya? Así que eso, un abrazo grande, les doy todo mi amor y mi cariño y nos vemos. Gracias, Clau. A todas, la Chao, Javi, la chiquillas, que estén Ermi, bien. la Vero, Anita María, la Fran, la Caro, la María Elisa y Alejandra, que se hace nos fue. Así que besitos. Nos Chao, vemos. chao. Chau, chao.